Estamos aquí una vez más, como siempre, en el Club Diletante, muy contentos de continuar esta aventura maravillosa que hemos hecho. Y como los que nos seguís habitualmente, como habéis podido ver en el encuentro anterior, continuamos con la lectura del Ulises. Este año Ujú. de centenario, continuamos con la lectura del Ulises. En esta ocasión, bueno, en este encuentro comentaremos eh, los capítulos correspondientes entre el 11 y el 15. Esos son los capítulos que hemos leído y que comentaremos. Y para, para complementar la lectura, abordaremos dos textos. De hecho, el primer texto es un capítulo del libro Shakespeare and Company de Sylvia Beach, que no queríamos dejar, no queríamos perder la oportunidad de traer a Sylvia Beach aquí. Habíamos visto el primer texto de la Carleton, que hablaba de los días finales de Joyce en París, y hemos querido traer ahora este capítulo que habla precisamente de los primeros días de Joyce en París y de la vez que ella conoció a Joyce. El libro en general, el libro completo se publicó por primera vez en el año 1959 por la editorial Harcourt, Brace and Company de Nueva York. Pero en el año 56, eh, eh, de manera privada, Silvia Beach y con algunos editores habían publicado precisamente este capítulo que vamos a ver hoy, que se llama Ulises en París. Es decir, lo habían hecho de manera independiente, un poco, me imagino que eh, para divulgar eh, promocionar un poco cómo había sido la época del Ulises y todo eso ahí entre los amigos. Y luego también veremos, como hemos hecho hasta ahora, queríamos traer un texto contemporáneo y uno más o menos actual, que trabajara eh, la temática del Ulises. Y hemos traído uno de los que ya hemos visto, uno de los grandes, que ya de hecho lo hemos analizado aquí en el club. Vimos una de sus novelas. Y en este caso es un ensayo del libro El último lector de Ricardo Piglia, que es un libro que se publicó por la editorial Anagrama en el año 2005. Y el capítulo en particular se llama ¿Cómo está hecho el Ulises? Y bueno, ahí veremos que es un ensayo, como ya nos tiene acostumbrado Piglia, de una lucidez extraordinaria. Entonces, Espectacular. bueno, esto es lo que iremos viendo y luego ya nos meteremos de lleno en estos capítulos del Ulises. Entonces, bueno, Enrique, si te parece, como siempre, empezamos por la Silvia, Empezamos con con Silvia. la chica. Sí, bueno, vamos a hablar sobre todo de este capítulo, pero en realidad el libro en general, bueno, yo no lo he leído todo, pero sí varios capítulos y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Porque es una persona clave, ¿no? Creo que Silvia Beach, con esta librería Shakespeare and Company, consigue, ¿no? En la calle de Odeón, reunir a una paleta de artistas brillantes, ¿no? De hecho, hay un capítulo que le dedica pues a Hemingway, ¿no? Siempre eh, va presentando a estos escritores en relación a Joyce, ¿no? Joyce es como el epicentro, ¿no? O sea, para ella era realmente pues era como pues, su ídolo, ¿no? Literario. Y en este capítulo en particular, bueno, ella cuenta, ¿no? Cómo lo conoce en la casa de los Spear, ¿no? Eh, la invita Adriana, otra mujer que tiene esta otra librería de literatura francesa, ¿no? Son estas dos libreras fundamentales de estos años 20 en París.
Em, y cuenta pues cómo ella llega pues a la casa, ¿no? Y ve a este hombre y se queda pues ahí un poco eh, patidifusa, ¿no? No sabe qué hacer, tiene eh, un respeto tal por Joyce, y sin embargo terminan pues conversando y ella se da cuenta, y es algún rasgo que también va continuamente, digamos, describiendo, que es esa cercanía, a pesar de ser un escritor brillante, muy respetado en esa época, pero luego mucho más también con la publicación del Ulises. Sin embargo, con ese sentido del humor, esa ironía, y ese amor por las palabras, ¿no? Jugar siempre con las palabras, la memoria que tenía. Y entonces termina él yendo pues a la librería, ¿no? A verla, y ahí empieza pues un idilio que va a girar en torno al Ulises, ¿no? Porque era esta obra que yo hice, bueno, estaba como muy preocupado, ¿no? De ver la manera de cómo publicar esta novela, que parecía imposible, tenía muchos problemas, bueno, ya lo hemos comentado en la reunión anterior también, ¿no? O sea, los problemas que tuvo a nivel de censura en los países de habla inglesa. eh, y nace la idea de Silvia, que no era una editora, eh, pero bueno, lo ve al hombre pues tan desanimado y le tiene tanto aprecio, que al final se lanza a proponerle, ¿no? Oye, ¿y si publicamos el Ulises con Shakespeare and Company? Y entonces el otro, pues, olvídate, se pone Vio feliz, la ¿no? luz. Vio la luz y vio la luz, y es divertido porque, claro, ella no era consciente de en qué se estaba metiendo, ¿no? Porque, claro, era también una locura, ¿no? Y, y bueno, va contando pues todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de buscar la manera, ¿no? De encontrar la forma de poder publicar este libro, y a través de ello nos va describiendo también el Joyce, ¿no? Su familia, todas las cosas, y ahí podemos ir rescatando, ¿no? Cosas que Sí, nos va contando ella en el mismo texto, sí, ¿no? hay muchas cosas, no solo, bueno, no solo en este capítulo, de hecho recomendamos Sí, el que los que libro es tengan maravilloso. Además se que lea el ella libro porque lo escribe todo muy bien, o sea, es con muy una directo, un estilo sencillez, muy con una directo, ¿no? naturalidad Una gran lectora, pues, ¿no? y Entonces, con una simpatía tremenda. Además, se ve que era una persona maravillosa, ¿no? Una persona afable, muy, una, una mujer buena y de estas que tú te encariñas con ella, ¿no? Es una gente extraordinaria y, y ahí va contando todo. Y esto que tú decías de la personalidad de Joyce y todo lo que habíamos visto en el encuentro anterior, sobre todo con las cosas que le pasaban a Joyce, ¿no? Con el hecho de lo que era supersticioso y todo eso, pero luego cuando uno avanza en el libro se da cuenta de la cantidad de cosas por las que tienen que pasar eh, para publicar el Ulises, ¿no? Cuando ella cuenta la parte de la entrada del Ulises en Estados Unidos, cómo lo meten ahí, que de hecho es gracias al a que ella llama su Hemingway, ¿no? mejor cliente, que era Hemingway, a través de un Nada, amigo, nada menos y que es Ernest cre- Hemingway, ¿no? tremendo, tremendo, Esa porque anécdota es maravillosa, como buenísima, a través porque es a del través de un amigo, amigo ¿no? En que Canadá. cruzaba, decía que trabajaba y se metía un ejemplar en el estómago y otro por atrás. Y claro, como lo pillaran con aquello, te imaginarás. Y el tío cruzaba la frontera todos los días porque tenía que trabajaba en Toronto, creo, y cruzaba y así lograron meter una cantidad extraordinaria de ejemplares
a los suscriptores que ya habían pagado y que estaban pagando en los Estados Unidos. Sí. Pero previamente a eso había sido terrible, habían decomisado envíos a Londres, a Estados Unidos, bueno, una cantidad de vicisitudes que tú dices, madre mía, eh, y que hablan también de la importancia que la obra tenía, ¿no? Porque a veces estas cosas que son tan grandes llevan como muchos contratiempos, tienen que vencer mucha, muchos obstáculos, pero eso dice mucho de su grandeza, ¿no? Y otra de las cosas importantes que creo que tú también has apuntado ahí es con respecto a este libro en particular, es el hecho de que no era editora Silvia Vich. ¿Y esto qué significa? Que es una obra que no se podía haber editado de la mejor manera en que se editó, porque precisamente es una obra muy, a pesar de todo lo oculta que es, de todo lo, lo erudita y de todas las referencias que tiene, es una obra también muy apegada a lo popular y a lo cercano, ¿no? De Mm. esto después hablaremos cuando veamos el ensayo del Ulises. Entonces, qué importante fue que esta obra sea publicada, supervisada por Joyce y directamente por Silvia, es decir, sin una intervención de un editor, porque si un editor, y de hecho ella lo explica aquí, si un editor reconocido hubiera tenido que publicar la obra, hubiera censurado un montón de cosas, porque los editores no querían meterse en problemas y probablemente le hubieran quitado trozos y No, y trozos, sobre todo además las el partes. peso del libro, cuando ya sacan el libro, Claro, el pesa me o parece sea, un kilo 400, o sea, estamos el hablando de que propio de hoy se asombra de lo que es pesa, ¿no? es un ladrillo, o sea. Un Entonces, kilo y medio creo que pesaba, una cosa sí, así. que me parece kilo, sí, kilo y medio, más o Kilo menos. y algo, sí, una bestialidad. Entonces, Y es entonces, tremendo. claro, sí, es muy importante porque además ella, ahí también lo menciona ella en esa primera edición, la cantidad de ratas que tenía, ¿no? Luego ella publica Y luego la segunda, la bueno, una fe tercera, de ratas que van más o no, menos, van sí. corrigiendo. Pero claro, es tremendo porque era un trabajo muy complejo, de una obra muy compleja y que Joyce además siempre estaba corrigiendo, ¿no? Y de hecho está la anécdota esa espectacular de ya el último capítulo, que era el capítulo que le faltaba por escribir a Joyce, que precisamente creo que es el capítulo el que veremos hoy, el último que Sí, veremos hoy, que es el 15, el eh, capítulo de porque claro, Circe, como le Joyce, llama. el decirse, sí, porque claro, Joyce eh, había intentado publicar el Ulises primero con la editora del retrato del artista adolescente, que es la Harriet. Lo había intentado publicar algunas partes en Inglaterra y se lo habían censurado. Luego también había intentado, que ya esto habíamos hablado, publicar en The Lyric Review, también lo habían censurado. Pero Joyce también, claro, tenía que intentar buscar un poco de financiación y de dinero, eso también Sí. explica ahí Silvia. Y una de las cosas que había hecho era venderle a un coleccionista de manuscritos, eh, por poco dinero, pero cada vez que él terminaba un capítulo se lo daba a este señor le pagaba. Este señor vivía, me parece, en los Estados Unidos. Y claro, este hombre tenía los manuscritos originales y sucede que este capítulo era tan complicado porque ya en el momento en que yo lo escribe ya estaba bastante mal de la vista, no se le entendía nada y ahí Silvia cuenta la cantidad de vicisitudes que tuvieron que pasar porque no había gente para transcribir aquello. Joyce intentó buscar, creo que hasta 8 o 9 mecanógrafas que había intentado contratar. Cuenta la anécdota de que cuando llega a la casa, le Corriendo. tira todos los papeles y hoy se lamenta porque dice, bueno, es que ni siquiera le pude pagar porque Efectivamente. no Sí, le sí. pude pagar por el trabajo que había hecho.
porque se la había recomendado a alguien y no tenía los datos directamente de esa persona, y la tía se fue porque no podía con aquello, ¿no? Porque no solo no entendía nada, sino tener a Joyce ahí al lado diciéndote, cambiando cosas, me imagino que debe haber sido tremendo. Entonces, bueno, Silvia Bis habla con una de las chicas que era la que la ayudaba ahí primero con su hermana. La hermana Sí, la hermana, la otra amiga que está porque con la el hermana padre era enfermo. actriz, o sea, la hermana era actriz y hubo un momento que la contrataron y ya no podía seguir transcribiendo, ¿no? El manuscrito aquel. Luego habla con una chica que ya ella la había contratado desde hace tiempo, que era griega, de hecho, y esta chica creo que conoce a otra persona y consiguen que empiecen a transcribir aquello y tal. Pero ¿qué pasa? Que el marido de esta mujer de pronto ve, y nada más y nada menos que estamos hablando del capítulo 15, que luego lo veremos, y que claro, lo que tiene ahí es tremendo, y, y al ver aquello el tío echa el manuscrito al fuego, Sí. quema el manuscrito. Y bueno, aquí, imagínate, se estaba acercando, ya habían, a los suscriptores le habían dicho que creo que era en noviembre o diciembre que iba a salir la obra, y estábamos creo que en enero, y aquello no salía, y entonces pasa este problema, este contratiempo del manuscrito, y no había manuscrito, no tenían. Entonces imagínate, la única persona con la Lo tenía el que Mr. tenían, Queen, que no lo quería, tenía que no y no quería quería de soltar ninguna prenda, manera, nada. no le iba a dar el manuscrito. Habló con ella, Silvia Bispan intervino, dijo, oye, a ver si le ayudo. No, 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 porque No, claro, el tío también tenía su tesoro ahí, tremendo. el impresor esperando en Dijon para acabar ya de editar aquello, no Los llegaban, no había, y suscriptores. entonces finalmente Sí. convencen al tío para que deje fotografiar los manuscritos de ese capítulo. Claro, podríamos estar hablando probablemente de las primeras grandes fotocopias de la historia, ¿no? Y entonces, gracias a que el tío finalmente accede, logran hacer las fotocopias de ese capítulo, enviárselo al editor y ya finalmente logran sacar la obra, que es la anécdota aquella que habíamos hablado famosa, de que mandan 2 ejemplares con el maquinista, ¿no? Entonces, todo esto es para que se vea por cuántas dificultades tuvo que pasar una obra como esta, ¿no? Y Y ya digo, es otra fantástico. cosa interesante que a mí me llamó mucho la atención es el tema de los suscriptores, ¿no? Cómo se hacía antes, ¿no? Esto de claro, conseguir primero los suscriptores para comprar un libro y con ese dinero poder hacer la publicación, ¿no? Es como que en realidad había como un club en torno a una obra, ¿no? Y eso es muy interesante Sí, es porque como, además en este caso se va convirtiendo en un problema porque la obra se va retrasando y los suscriptores ya se empiezan claro, a cabrear, ¿no? De hecho, cuando ya consiguen publicar, ¿no? Esto también lo cuenta, pero más adelante en otro capítulo, salen 2 ejemplares el día 2 de febrero, ¿no? Uno se exacto. lo llevan a Joyce porque es el día de su cumpleaños y eso le hacía mucha ilusión a Silvia. Y el otro se lo queda a ella, pero comete el error de colocarlo en el escaparate de la librería. De la, Entonces se genera ahí un revuelo porque claro, se sí, corren voces de que ya han llegado todos los ejemplares y en realidad ella solo tiene ese ejemplar. Entonces al final lo saca al escaparate y lo esconde porque ya la gente se iba a tirar a romper ahí el cristal y llevarse el libro, porque era tremenda la expectativa que había en Francia tremenda locura. por el libro, ¿no? Sí, sí. Entonces No, y muy... esto que hablas tú, este mecenazgo es muy interesante. Y ahora podríamos decir que lo más parecido sería un crowdfunding, ¿no?
Es un Claro, poco, no, sí, sí, es claro, pero que qué interesante porque claro, es una manera de ayudar al escritor también y de financiarlo, ¿no? sí, De que el hombre pueda publicar su obra, porque es que si no, no. Luego lo veremos aquí en el artículo, bueno, en el artículo no, en el capítulo este, me gustaría leer algunas partes donde ella, bueno, primero ella describe a Joyce, que tú habías contado que, bueno, Adrián Mounier la invita a esta fiesta en casa de estos señores. Ella sí, estaba un poco reacia, pero bueno, al final ella dice que siempre se salía con la suya y eh, la logró llevar para allá. También ella cuenta cómo era la época, ¿no? Su vida precisamente con Adrián Mounier y con todas las fiestas donde iba. Bueno, es maravilloso, ¿no? La época esta que están viviendo. Y entonces cuando ella es ahí, a casa de este señor, una de las primeras cosas le dice, que así medio que por lo bajín, y le dice, tenemos ahí en Joyce adentro, tal. Y claro, ya ella se queda y, uff, ¿esto qué es? ¿No? Claro, ya. Además, se corta un poco, ¿no? ¿Cómo voy a entrar ahí? No sé qué. Pero luego ve que están los Pound y ya ella sí, con los Pound tenía un poco más de confianza, ya los había conocido anteriormente y estaba eh, la mujer de Pound y también la mujer de Joyce, que dice que agradeció era muy, que sí, fuera ella, porque la mujer, claro, no entendía nada de lo que estaban hablando. Ella hablaba inglés y hablaban italiano también. sí, En, porque en Petit Comité los Joyce hablaban italiano, porque habían vivido en cuando los Trieste. hijos habían nacido en Trieste. Y claro, agradeció que hubiera alguien ahí que hablara inglés, porque no, me imagino que estuvieran todo el tiempo hablando en francés, claro. Entonces, y claro, yo hoy sí, que luego también lo leeré aquí, la cantidad de lenguas que sabía, que era impresionante. Y Sí, sí. entonces ya entran, bueno, describen ahí la escena, una escena muy simpática también, también te muestra un poco cómo era Pau, ¿no? Yo me imagino que Pau era un cabroncete, ¿no? A pesar de que era un tío, uno de los tíos eh, más nobles y con esta voluntad de ayudar a gente que yo haya conocido o del que yo tenga noticia. Además de eso, yo creo que siempre estaba haciendo bromas, me lo imagino haciendo bromas, este tipo de cosas. Y hay un momento que cuando ella entra, que está en la cena, que precisamente ven que todos están intentando servirle la copa a alguien, a un señor, que ya después dice, "Bueno, me di cuenta de que ese señor era Joyce", y claro, Joyce no quería beber, porque claro, ya en ese momento parece que estaba quitado. Y le intentaban servir hasta que ya finalmente dice que Él vuelve, giró el vaso. giró el Lo puso al vaso, y revés. el cabrón de Pound lo que hizo fue ponerle todas las botellas de vino delante así, como para torturarlo, ¿no? Entonces, nada, ella te va contando este tipo de anécdota que ya yo es simpatiquísimo. Y ya luego, cuando se acaba la cena, se ponen ahí a hablar de los escritores contemporáneos, no sé qué, pero Joy no está ahí, ella se va un poco, o sea, Se se va del aparta. escritorio en la librería, y ahí es donde precisamente está Joyce, ¿no? Entonces, voy a leer aquí esa parte, que es muy simpática. Dice: dejé que Adrien defendiera a sus amigos y me dirigí a una pequeña habitación repleta de libros hasta el techo. Allí, tumbado en un rincón entre dos estanterías, estaba Joyce. Temblando, le pregunté: ¿es usted el gran James Joyce? James Joyce, me contestó. ¿Mm? Nos dimos la mano. Bueno, él colocó su lánguida y blanda mano en mi recia y pequeña garra. Y no sé si puede decirse que eso fuera un apretón de manos. Y aquí empieza a describir cómo era Joyce, ¿no? Cómo ella lo veía. Dice: era de mediana estatura, delgado, la espalda ligeramente encorvada y muy agradable. Sus manos destacaban muchísimo.
eran muy alargadas, y en los dedos corazón y anular de la izquierda llevaba gruesos anillos de pedrería. Estos anillos que ya lo habíamos visto en el encuentro anterior con las fotografías de Lafront, que menciona también cómo Eso, Joyce sí, se sí, ponía sí. todas estas joyas para la foto y tal, ¿no? Dice luego aquí, Silvia, dice, sus ojos de color azul oscuro poseían la luz de la genialidad y eran extremadamente bellos. Sin embargo, advertí que su ojo derecho tenía una mirada algo anormal y que el cristal derecho de sus gafas era más grueso que el izquierdo. Tenía una poblada cabellera ondulada de un tono arenoso, peinada hacia atrás desde el extremo de su amplia frente, en que finalizaba su alargada cabeza. Daba la impresión de ser la persona más insensible que jamás había conocido. Su piel era blanca, casi sin pecas, y con tendencia a ruborizarse. La nariz recta y bien formada, los labios delgados y finos, y la mandíbula terminaba en una especie de perilla. En mi opinión, de joven debía haber sido muy atractivo. Luego ahí se pone a hablar de la voz de Joe y del acento. Lo explica ahí cómo pronunciaba, alargaba estas book, look, esta U. Yo no sabría decir cómo es el acento irlandés, pero me imagino que estaría un poco por ahí. Ella explica que tenía estos puntos de distinción, pero en sentido general dice que parecía un inglés, ¿no? En su manera de hablar. Solo por estos pequeños detalles se podía reconocer que era un irlandés, pero que tenía un inglés además muy cuidado, una persona que cuidaba mucho la lengua, de esto también ya lo habíamos hablado, siempre muy detallista con el uso de palabras, no decía tacos, no, vamos, un gentleman, ¿no? Si podemos decirlo de Total, alguna manera. sí. Entonces, bueno, ahí sigue hablando, ahí ellos empiezan a conversar un poco y ahí es donde dice, bueno, esto que has explicado, donde ella le dice a qué se dedica, la librería que tiene, y precisamente le da los datos a Joy, ¿no? Y ahí, después de ese encuentro, perdón, ella, ella menciona también una anécdota, que esto, bueno, también dice un poco de cómo era Joyce, de esto que habíamos hablado de lo supersticioso, y también nos explica ciertas cosas del Ulises, que hay momentos que se pone a ladrar a un perro y Joyce queda aterrorizado. Entonces, Joyce le explica que él le tiene miedo a los perros desde niño porque un perro lo atacó y le mordió la barbilla, y que por eso él tiene esa perilla, porque tenía la cicatriz ahí. Luego vemos que este perro va a estar todo el tiempo Sí, sí. de alguna manera presente en el Ulises, ¿no? Entonces ella hace esa anécdota ahí. Hay otra anécdota también, luego en otro capítulo, donde explica lo de los truenos. Yo también le tenía terror a los truenos y a la lluvia, era muy supersticioso con eso. Y hay otro capítulo del Ulises, que lo veremos también, precisamente de esta parte, donde el hecho de la lluvia, de los truenos, un poco que afecta a Stephen Dédalo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo vamos viendo, cómo está presente el rasgo de la personalidad de Joyce, como también están presentes en el Ulises, ¿no? Y aquí, bueno, también él le explica los temas que le pasaban con el ojo, las operaciones que había tenido que hacer, porque ya al día siguiente Joyce no pierde la oportunidad y, y va directamente a la librería, ¿no? Entonces quiero leer una parte de aquí, dejar ver dónde está, donde Joyce explica qué eran los problemas fundamentales que tenía. A ver. Deja ver dónde. Bueno, que eran las tres cosas. Ahora no lo encuentro aquí. Bueno, los tres grandes problemas que tenía yo al llegar ahí era que
que tenía que encontrar un piso porque le habían dejado un piso, creo Sí. que durante 2 o 3 semanas, tenía que encontrar un piso para vivir y para meter a su familia, que eran 4, ¿no? Luego tenía que encontrar trabajo, donde tenía que pagar el piso y los ahorros que había hecho en Zurich y se los había gastado en el traslado y luego tenía El tema del Ulises, ¿no? que acabar de escribir el Ulises, Exacto. exactamente. Y entonces ahí, bueno, ahí es cuando ella menciona eso y ahí él se presenta también como profesor, que él le explica que él podía dar clases, un poco que bromean y dice, me Silvia le pregunta, ¿y clases de qué? Yo, bueno, de inglés. No te bromea, pero luego él le explica la cantidad de lenguas que sabía, ¿no? Y ella contabilizó creo que unas 9 lenguas que sabía, dice, mira lo que dice. eh, mira, encontré el párrafo, dice, volvió a explicarme que Pound le había persuadido para venirse a vivir a París y que se encontraba con 3 problemas. Buscar un techo para alojar a 4 personas, alimentarlas y vestirlas y terminar Ulises. El primer problema era el más urgente porque Madame Savisky no podía cederle su apartamento más que durante 2 semanas y por lo tanto tenía que encontrar enseguida otro para su familia. Existía también el problema financiero. Había gastado todos sus ahorros en el traslado a París y necesitaba encontrar alumnos. Me pidió que si conocía a alguien que quisiese tomar clases le recomendase al profesor Joyce, diciéndole que tenía mucha experiencia. En Trieste había estado muchos años dando clases en la Berlitz School, así como clases particulares, lo mismo que en Zurich. ¿Qué idioma enseñas? Le pregunté. Inglés, respondió. Esto es una mesa, esto es la pluma, ¿no? Me imagino, this is a table, no sé qué. Dice, y también alemán, latín y hasta francés. Y griego, no sabía griego antiguo, pero el actual lo hablaba con fluidez. Lo había aprendido de los marineros griegos en Trieste. Dice, y aquí luego explica los idiomas. Dice, los idiomas eran evidentemente el deporte favorito de Joyce. Le pregunté cuánto sabía. Por lo menos eran 9, pues los contamos. Aparte de su propia lengua, hablaba italiano, francés, alemán, griego, español, holandés y los 3 idiomas escandinavos. Había aprendido noruego para poder leer a Ibsen, prosiguiendo luego con el sueco y el danés. También hablaba hebreo y conocía algo de hebreo antiguo. No le pregunté por el chino y el japonés. Seguramente esto se los dejaba a Pau. Japón, que Bueno, es aquí un vemos, forofo del, sí, de que la era Pau estudió Japón, chino vamos. Sí, luego sí. también y era otro friki de las lenguas, ¿no? Esto eran, y luego, bueno, luego ya sigue contando un poco todas las vicisitudes con, bueno, cómo era su familia y cómo era el trato de él. Hay una parte también muy curiosa del carácter de Joyce y de la importancia de Nora en la vida de Joyce. Y ella recalca esto ahí, de que sin la presencia de Nora hubiera sido imposible para Joyce haber hecho todo lo que hizo, ¿no? Y, y luego también cómo, mira lo que dice aquí, dice, Joyce venía diariamente a la librería, pero yo también iba a su casa a saludar al resto de la familia. Los quería mucho a todos. Giorgio con su rudeza, escondiendo o tratando de esconder sus sentimientos. Lucía siempre alegre, pero ambos infelices por las extrañas circunstancias en las que habían crecido. Y Nora, esposa y madre, regañando siempre a todos por su torpeza, incluyendo a su marido. A Joyce le gustaba que su mujer le llamase inútil. Le servía de alivio frente a la respetuosa actitud que la gente le prodigaba. Se sentía encantado cuando su mujer le zarandeaba y achuchaba, ¿no? Era este típico, "Oh, eres un inútil, no sabes hacer nada", ¿no? Me imagino a la Nora diciéndole cosas y él, de alguna manera, pues... Que luego es algo que uno puede, eh, eh, que uno siente mucho en el Ulises, ¿no? En el claro, sentido de que siempre está esta
devoción de Bloom, ¿no? Por su mujer, pero también esa sensación de que es eso, un inútil, ¿no? Esa pasividad frente a la mujer amada, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, no, ya digo, es simpaticísimo Es un y texto entrañable, la verdad. Y también lo que me pareció interesante es que es como si si tú juntaras algunos capítulos de este libro con los capítulos del libro de Carleton, en realidad ya tienes ahí como una especie de novela o de artefacto que desde diferentes puntos de vista y de diferentes tiempos demuestra al final una idea bastante clara de cómo era James Joyce, ¿no? sí, El tema de los problemas de visión que tenía, las operaciones, la iritis, el glaucoma, los idiomas que sabía, las supersticiones y la importancia de su familia. Todo el mundo le quería mucho, pues era una persona encantadora, ¿no? En ese sentido, la forma como Silvia Beach habla de él me recuerda mucho a cómo se referían muchas personas también de Borges, ¿no? Era como ese tipo de persona irónica, pero muy caballerosa, casi de otra época, ¿no? Y tímido, sí, tímido, retraído, ¿no? con problemas de visión. Exacto. Sí, hay ahí como hay como una especie de, no sé, de parentesco al menos en la forma Sí, como la gente habla de ellos, ¿no? sí. Y sí, está muy bien como... No, pienso que es un texto que además no solo digamos, te da una imagen de Joyce, sino en general de esa época que es tan importante, ¿no? Bueno, luego habla de Hemingway, ¿no? Que era su mejor cliente porque compraba muchos libros, y también te habla un poco de la personalidad, ¿no? De Hemingway. Eh, la verdad que está muy bien, es muy ameno, muy divertido poder ver todas las anécdotas que cuenta, ¿no? O sea, y luego también hay otra cosa que sí no me gustaría dejar de decir, que es justamente ya cuando publican pues el Ulises, ¿no? Que es el único libro que edita Silvia Beach, pero luego no va a ser el único libro que le proponen, ¿no? O sea, bueno, este no se lo proponen, ella le propone a Joyce editarlo, pero a partir de la publicación, y esto también es curioso por el tema de la interpretación de la obra, ¿no? Que es algo de lo que claro. ya hemos hablado un poco. Los autores que van a buscar a Silvia Beach para que les edite van con obras todas eróticas, ¿no? Hasta Incluso pornográficas, pornográfica, sí, sí, exacto. interpretando que a ella le interesaba la edición de libros de esta índole, ¿no? Entonces eso ya te habla también de esa primera lectura del Ulises de Joyce, ¿no? Como un libro que para mucha gente era un libro erótico y pornográfico, ¿no? Lo que para Y de nosotros hecho ella ya cuenta la 100 anécdota años de... después nos parece Exacto, súper curioso, ¿no? Pero era claro. así, o sea, entonces también... Y también hay otro dato muy interesante que es la carta de Shaw, ¿no? Show, sí. El Shock Tremendo. le escriben para que se suscriba y Joyce ya se ríe, ¿no? Diciendo, este hombre no se va a suscribir No lo vas a a la conseguir nunca. compra, no lo vas a conseguir. Y efectivamente él muy amable y muy irónico también, que parece ser una característica irlandesa. eh, Le dice, ¿no? Que realmente es un libro de un realismo brutal, pero que jamás pues lo compraría, y que además él, como buen irlandés que es, Él no va a dar ningún duro jamás por eso. pagaría esa cantidad de dinero por un libro como ese. Por un libro, dicen, ¿no? Yo nunca pagaría eso por un libro, ¿no? Entonces, así, No, ¿no? Hay muchas cosas que son muy divertidas, pues, porque realmente... sí, eh, es buenísimo la cantidad de anécdotas. Y no, pero sí, y en esto que decías de
de lo de la novela erótica, hay también, bueno, la anécdota dice que un cura que lo fue a ver y que se llevó precisamente un ejemplar de Ulises y le dijo, ¿no tienes otra cosa así picantica por ahí? Que Sí. y, yo, y luego también la anécdota que ella lo cuenta también con mucho cariño de Lawrence. Pues Lawrence también había sido censurado con su Lady Chatterley, que es un libro que a Silvia Bis no le gustaba, Ujú, y sí. querían de algún modo volver a editar la obra, porque Lawrence estaba eh, también apurado de dinero y tal, y por más que intentan hablar con ella y convencerla y tal, no hubo manera de que lo publicara, y bueno, ella al final un poco que lamenta no haberlo podido hacer, pero que ella no era editora, ella no quería meterse en el problemón que se había metido con el Ulises, que lo había hecho porque era el Ulises y era Joyce, pero que claro que ella no se dedicaba a eso, ¿eh? Ella quería estar tranquilo ahí y finalmente fue lo que hizo, ¿no? Estar tranquila en su librería y hacer todo lo que maravillosamente consiguió hacer después, ¿no? Bueno, yo estaba intentando encontrar la carta de Cho, pero bueno, no Sí, la, la carta de show es pero buenísima. es muy simpático porque, claro, es esta ironía. eh, no, esta es la carta de Joyce. No, Sí, mira, aquí aquí. yo la leo si quieres, que la tengo Vale, aquí. léela tú, sí. Aquí dice, querida señora, he leído algunos fragmentos del Ulises publicados en forma de serial. Constituyen una asquerosa muestra de un momento repugnante de nuestra civilización, pero sin duda son reales. Me gustaría rodear Dublín con una barrera de seguridad y también a todos los hombres entre los 15 y 30 años. Obligarles a leer toda esa hedionda e indecente mofa y obscenidad mental. Tal vez usted considere esto arte, seguramente es usted, puede ver que no la conozco, una joven bárbara, deslumbrada por la excitación y entusiasmo que el arte produce en materia apasionada. Pero para mí todo esto es espantosamente real. Yo he caminado por esas calles, conozco esas tiendas y he oído y participado en esas conversaciones. Pude escapar de todo ello marchándome a Inglaterra cuando tenía 20 años. 40 años después he visto a través de los libros de Mr. Joyce que Dublín sigue siendo lo que era y que al igual que en 1870, los jóvenes siguen diciendo vacuidades, insensateces e inmoralidades. Sin embargo, existe el consuelo de encontrar que alguien por fin ha sentido aquellas cosas tan profundamente como para decidirse al horror de escribirlas, empleando su genio literario para forzar a la gente a enfrentarse con ellas. En Irlanda suelen limpiar a los gatos, eh, es que aquí tengo como, es un poco transparente, pero suelen limpiar a los gatos frotándolos con su propio excremento, es lo que dicen, ¿no? Y Exacto, sí, luego dice, exacto. Mr. Joyce ha utilizado este sistema con el ser humano. Espero que tenga éxito en su intento. Estoy seguro de que deben de existir algunas cualidades en otros pasajes de Ulises, pero no merecen ningún comentario especial por mi parte. Y esta parte es Ya. buenísima, ¿no? Debo añadir, ya que su nota incluye una invitación a la compra del libro, que soy un viejo caballero irlandés, y si usted puede llegar a imaginar que cualquier irlandés, y mucho más si es de edad madura, pagaría 150 francos por un libro como este, es que conoce muy poco a mis paisanos. Atentamente, G. Bernard Shaw. ¿No? Entonces, es espectacular, ¿no? A pesar eh, de lo cruel que podríamos decir que es la carta, es también de una lucidez extraordinaria, porque que precisamente está No, haciendo una además crítica, que porque es eso, el Ulises también. le hace una crítica que además pinta de lleno la obra, que es Es, hiperrealista, ¿no? O sea, hiperrealista, claro, perdón, te queda un realismo muy, muy heavy, ¿no? Pero, pero además a mí lo que me gusta de este libro y esta carta es un poco eso, es el buen rollo, ¿no? A pesar claro, de que te puedan gustar unos libros u otros, hay siempre como un respeto, y además la carta como
como también instrumento literario, ¿no? O sea, como cada carta que ves escritas, tanto de Joyce, que también le escribe cartas a ella, el hombre que le escribe la carta para presentar a los Hemingway, y todas las cartas siempre están llenas de esto, ¿no? De ironías, de bromas, de cortesías. Eh, entonces es muy No, y interesante. La verdad que un es libro muy buenísimo. bonito, sí. Y bueno, habla también de una postal que creo que le manda yo, Chow con la carta. Manda como una postal de vuelta también, ¿no? Sí, no, habla de un montón de cosas. Y bueno, habías comentado lo de la apuesta, ¿no? Porque Joyce le dice que no lo iba a conseguir y ella se apuesta con Joyce que si consigue que Chow se suscriba, Joyce le iba a regalar a ella un pañuelo Y bordado y si no sé no, qué. él unos Y si puros, no, ella unos puros ella una caja adentro. de puros y Ella acabó perdiendo perdiendo. la... Sí. Claro. Creo que, bueno, para terminar un poco, me gustaría leer precisamente la parte final de este capítulo del libro que principalmente hemos visto aquí, donde ella dice: Joyce tenía unas ideas muy patriarcales y lamentaba no haber tenido 10 hijos. Se Mm. entregaba a los dos que tenía y nunca estaba demasiado absorbido en su propio trabajo para dejar de darles ánimos en sus cosas. Se sentía muy orgulloso de Giorgio, o Giorgi, como le llamaba su madre, y de su hermosa voz. Todos los Joyce eran cantantes, y a menudo Joyce solía lamentarse por haber escogido la profesión de escritor en vez de la de cantante. Quizás lo hubiese hecho mejor, me había comentado alguna vez. Quizá, le contestaba yo, pero como escritor lo has hecho bastante bien. ¿No? Y tanto, ¿no? Que lo ha hecho bastante bien. Bastante Entonces, bien. ya digo, este un libro interesantísimo y increíble, ¿no? De todo lo que, el testimonio maravilloso de esa época que nos ha dejado ahí Silvia Beach, por suerte, y ya digo, es muy agradable de leer para los que nos gusta Joyce y bueno, para los que particularmente nos hemos interesado por el Ulises, creo que es un libro maravilloso. Entonces, bueno, para no dilatarnos, porque es que si no tendríamos que hablar aquí larguísimo y tendido, Sí, vamos a pasar al texto de Piglia, ¿no? Si te parece. sí, sí, sí. Bueno, el Piglia lo conocemos, lo hemos leído aquí en el club. Es, eh, es un excelente escritor argentino, pero yo creo que sobre todo es un grandísimo crítico literario, ¿no? Por la imaginación que tiene, la creatividad que tiene para crear sus propias lecturas, o sea, para, digamos, presentar sus lecturas, ¿no? Para leer, vamos a decir, ¿no? Es un lector Un gran muy, lector. un gran lector, pero además es un gran lector porque es un lector muy creativo, ¿no? Es un lector que de hecho hace un poco lo que luego aquí desarrolla, que es que vuelve a escribir los libros. Y Exacto. lo hace no solo con creatividad, sino con una sencillez, un estilo directo y es muy claro, ¿no? Muy clarificador, ¿no? Te esclarece algunas cosas que pueden parecer un poco más... eh, que podrías, digamos, explicarlas de una forma más abstracta y más hermética, y sin embargo él siempre lo hace de una manera, siempre recordaré ese artículo pues, del cuento, ¿no? Cuando él dice, una historia son dos historias, ¿no? Esa frase ya podría ser lo único, ¿no? Porque realmente ya solo decir eso es que ya te pone de plano lo que es un cuento, ¿no? Entonces en este caso, en este artículo, bueno, este capítulo también del libro El último lector, cómo está hecho el Ulises,
Él, bueno, habla de varias cosas, pero a mí personalmente me ha parecido muy interesante, porque además creo que son cosas que me han pasado por la mente cuando he estado leyendo el Ulises. A mí me interesa sobre todo, mira, por ejemplo, ¿no? Cuando él empieza a hablar de este tema de la Odisea, ¿no? Y el tema de la Odisea y el Ulises, ¿no? Eh, un tema que ya lo hemos hablado en la reunión pasada, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esa cuestión de que a veces el lector busca la Odisea, ¿no? Una especie de como de reproducción de la Odisea, un remake de la Odisea en el Ulises, ¿no? Y cómo realmente no es así, ¿no? Ya Eliot, en el artículo que leímos en la sesión pasada, se refiere a ello, ¿no? Como realmente la Odisea digamos, como estructura, ¿no? Como base, Como sistema de trabajo. como sistema de Eh, trabajo, ¿no? de hecho, Sí, Piglia cita una anécdota de hoy que dice, ¿cuál es, le pregunta, eh, qué es el Ulises o algo así, ¿no? O qué es la Odisea para usted. Y él le dice, es mi sistema de trabajo. exacto, Es que, exacto. Entonces, entonces, eso me parece fundamental, ¿no? Porque realmente yo también tengo esa sensación cuando leo el Ulises, ¿no? Tengo la sensación de esta frase que para mí también es súper esclarecedora, ¿no? Él dice, en el Ulises, la Odisea es una referencia importante para el que escribe el libro, claro, pero no para el que lo lee, ¿no? Eso me parece exacto. fundamental, ¿no? Me parece una idea fundamental que uno va descubriendo en el Ulises, ¿no? Eh, y habla de esto que, bueno, ya digamos, como escritor también es muy interesante, ¿no? Que es que, qué cosas son importantes para el escritor, para que el escritor pueda escribir una obra, pero que no son importantes ni fundamentales, ni deberían serlo para el lector, ¿no? Eh, como para escribir una novela o escribir un cuento, uno generalmente pues busca tener un sistema, como dices tú, ¿no? Una estructura, una forma de escribir, ¿no? Los relatos. Y en este caso, él, a través de esta primera cuestión, de esta primera aproximación de la Odisea como referencia del escritor, pero no como algo fundamental para el lector, ya nos va metiendo en lo que va a ser otra idea que para mí es genial, ¿no? Y que además me ha servido mucho de cara a la lectura del Ulises, ¿no? Que es el, el sistema de Joyce, ¿no? El sistema de Joyce que tiene que ver con una palabra, ¿no? Bueno, en el caso de Dublineses se refiere Piglia, ¿no? Es que en cada relato hay esta palabra, ¿no? Que la palabra se va trabajando durante todo el relato, ¿no? Y va cobrando diferentes sentidos, ¿no? Y eso es como, es como que para Piglia el sistema que Joyce, con el que Joyce escribió Dublineses, ¿no? De hecho habla de este primer relato en el que es parálisis, ¿no? La palabra, me acuerdo muy bien de eso, ¿no? Porque está Dos ahí hermanas, sí, dos de hermanas Sisters, que él creo que. está mirando pues, por la Exacto. ventana, ¿no? Y dice, me vino a la mente parálisis. Y entonces realmente, pues, luego tú ves en el relato que esa palabra surge y resurge a través de otras palabras y a través de la misma circunstancia, ¿no? Del relato. Y así sucesivamente en todos estos relatos, ¿no? Y como ya lo habíamos dicho anteriormente, el Ulises, perdón, era un proyecto de un relato de ese libro, ¿no? Eh, Sin embargo, termina siendo pues este novelón, ¿no? El punto es que
en este caso, lo que Piglia nos aporta es que en el caso de Ulises, de esa simiente de relato, podríamos decir, la palabra sería metempsicosis, ¿no? Transmigración, reencarnación, bueno. Mira, leo aquí directamente lo que dice él, ¿no? Él dice, metempsicosis, transmigración, reencarnación. Podemos ver allí el núcleo del relato, ¿no? Para él, el núcleo del relato del Ulises es justamente esta palabra, ¿no? Ulises reencarnado en un judío de Dublín que no recuerda nada de su vida anterior, y Penélope reencarnada en Molly, la mujer infiel. Toda la escena está ligada a la comprensión de una palabra. Joyce solía cifrar en una palabra la delicada construcción de Dubliners, y podemos conjeturar que la metempsicosis fue la primera idea de una historia que se planeó como uno de los relatos del libro. Es posible imaginar un relato de Dubliners escrito a partir del enigma de esa palabra. Molly no entiende su significado, y el significado se expresa en el relato mismo. El alma de Odiseo ha transmigrado a Bloom. La palabra condensa el sentido enigmático del relato, ¿no? Entonces ese es otro punto de este artículo que me parece muy interesante, porque cuando uno lee este artículo y luego vuelve a releer un poco o continúa la lectura del Ulises, se va dando cuenta de que efectivamente la transmigración está todo el tiempo presente, porque todo el tiempo estamos en el presente de Bloom, en el presente de Stephen, pero también estamos en el pasado de Bloom, en el pasado de Stephen, en el pasado de la historia de Irlanda, el judaísmo, el cristianismo, bueno, estamos en todas partes, y definitivamente, por ejemplo, en el capítulo 15, el último capítulo, vemos ahí eso ya en un estado ya exponencial, ¿no? Porque ya incluso, vamos a ver luego, ¿no? Bloom, Stephen y todos los demás se van convirtiendo, ¿no? De manera fantástica en otras personas, ¿no? Entonces está esta idea, ¿no? Está esta idea constantemente en toda la novela, entre otras cosas, ¿no? Evidentemente. Y por No, último, es súper lúcido. sí, sí, y lo último que quería decir es que es esta cuestión que tiene hace ahí como un paralelismo con Proust, ¿no? Que es muy interesante también, ¿no? O sea, cómo, espera que estoy buscando aquí justamente cuando lo dice, ¿no? El comienzo Cua- de En busca del tiempo perdido, sí. Sí, ¿no? Cuando dice, lo mismo encontramos en Proust, ¿no? Esta es la otra idea que quería rescatar, que no me venía a la cabeza, pero que para mí es fundamental, porque es que además me pasa mucho porque soy una persona que lee justamente antes de dormir, ¿no? Entonces es una lectura un poco entre, digamos, el estar ahí, y por otro lado estar en un estado casi onírico, ¿no? O sea, que al final el texto se va convirtiendo en una cosa que no es lineal, sino que es algo desordenado. Yo a veces estoy leyendo y de pronto y me termino viendo, termino dándome cuenta de que estoy pensando en todo lo que me pasó en el día, y luego vuelvo a la lectura, ¿no? Y han pasado 3, 4 páginas, y es como que se va moviendo todo de una forma así un poco extraña, ¿no? Psicodélica, si quieres, pero que aquí él considera que es lo básico, ¿no? Digamos, del Ulises, en el sentido de que todo el Ulises es una representación justamente de esa lectura, ¿no? Entonces ahí es cuando él habla, pues, del lector, ¿no? El lector como y lo hace justamente hablando de Molly, ¿no? Porque es Molly quien
ha leído ese, o sea, en el capítulo 4, ¿no? Que es el capítulo que ya leímos en la primera sesión, empieza cuando Bloom está ahí pues haciendo el desayuno, ¿no? Y ella le habla de este libro que está ahí entre las sábanas, ¿no? Entonces, claro, justamente habla de este libro que está entre las sábanas porque es el libro con el que Molly se ha ido a dormir, ¿no? Y que ella no se acuerda bien de la palabra, ¿no? No se acuerda bien de la palabra, entonces, pero es una palabra que ella no entiende el significado, ¿no? Entonces es como que ahí tú ves, y está justamente aquí lo que él dice, ¿no? Hay algo onírico del orden del sueño, no solo porque Molly está medio dormida durante toda la escena, sino por el modo en que se construye la significación, ¿no? La metempsicosis funciona como un nudo entre el sueño y la realidad, entre dos mundos paralelos, entre la lectura y la vida, ¿no? Y es exactamente lo que vamos a seguir viendo todo el tiempo en este libro, ¿no? Porque justamente estamos leyendo lo que le está pasando a Blue, pero luego lo que, bueno, estamos, o sea, estamos en el presente, pero luego a través de su mente y de la mente de todos los personajes y la del autor además, ¿no? Entonces, estamos viajando en diferentes direcciones sin ninguna linealidad, pero lo sorprendente es que a nosotros a la vez nos está pasando al leerlo, como nos pasa leyendo cualquier libro. O sea, es decir, nosotros no leemos el libro todo el tiempo. Nosotros encontramos en el libro significados y esos significados nos llevan a otros lugares mientras estamos leyendo, ¿no? Entonces, esa idea me parece fantástica. Y él, para terminar, porque estas son las tres cosas que me parecen fundamentales para mí, ¿no? Él lo engancha con Proust, ¿no? Me parece muy interesante esta parte cuando dice, lo mismo encontramos en Proust. Basta pensar en otra escena fundadora, ¿no? En otra lectura entredormida en la cama, otro comienzo, la primera frase de la Recherche, ¿no? Marcel se duerme, se despierta, tiene el libro al lado, ¿no? Y también aparece la metempsicosis. Y aquí él cita, ¿no? Durante mucho tiempo me acosté temprano. Trataba de dejar el libro que creía aún tener entre las manos y soplar la llama. Es que además es increíble porque, mira, bueno, eso ya es Fantástico. anecdótica, pero Susana, bueno, mi mujer pone siempre una vela en la noche, la enciende, ¿no? Y yo la tengo que apagar cuando me voy a dormir, ¿no? Ah, Entonces, esta escena me pareció brutal porque, claro, yo no, no, es leo y está ahí tremendo. la vela, y entonces dice, trataba de dejar el libro que creía aún tener entre las manos y soplar la llama. Mientras dormía no había cesado de reflexionar sobre lo que acababa de leer, pero esas reflexiones habían tomado un sesgo un poco peculiar, como en la metempsicosis, dice, ya lo dice Proust, ¿no? Los pensamientos de una existencia anterior. El tema del libro se desprendía de mí y quedaba en libertad de aplicarme o no a él, ¿no? Entonces, creo que ahí están Sí. tres cosas que No, como lector a mí me han ayudado mucho a volver a pensar en la lectura de todos estos capítulos que hemos leído, ¿no? sí, sí. No, y para añadir un poco a esto último que dices, luego lo veremos en el Ulises y en Joyce, esa transición que va sufriendo su obra, digamos, desde, podríamos decir casi que un ser, un personaje bastante sumido en la vigilia, como es este Stephen Dédalo del retrato, cómo va pasando a un Ulises, a un Bloom y a este libro entre la vigilia y el sueño y cómo acaba con el despertar de Finnegan, ¿no? El Finnegan Way, que ya desde el propio título nos está dando una declaración de intenciones. Luego el Finnegan Way va a ser el libro de la nocturnidad, de los sueños de este lenguaje de los sueños que muchas veces acaba resultando incomprensible. El Finnegan Way sería el libro de la noche, el libro ya Sí, de este mundo onírico completamente, que después vendría a ser como el del final de tiempo, la obra de justamente Joyce. después de la lectura, ¿no?
Es como, o Exacto, sea, exacto, parecería es eso, ¿no? tremendo, Exactamente, es como la consecuencia de la lectura, ¿no? El sueño es ya, tremendo. ya cuando te has quedado Y, dormido, ¿no? exacto, y entonces ahí, mm, bueno, el artículo, para hablar quizás un poco algunas cosas también que me han llamado la atención del artículo, eh, porque precisamente este capítulo está dentro de un libro que se llama El último lector, y es un libro que está tratando de analizar o de dialogar sobre los distintos lectores que la literatura va generando, ¿no? Tiene capítulos dedicados a Kafka, me parece que a Dostoyevsky también, y luego, bueno, acaba precisamente con el Ulises, como ya mm, lector casi que llevado al límite ya, ¿no? Y entonces es importante estas distinciones que hace, ¿no? Porque él comienza el artículo precisamente, voy a leer aquí, hablando de la posición del lector como autor, ¿no? Fíjate que él dice aquí, leer desde donde Mm, se escribió no define al lector ideal como el que mejor lee, sino como el que lee desde una posición cercana a la composición misma, ¿no? Nabokov lo señala con claridad. El buen lector, el lector admirable, no se identifica con los personajes del libro, sino con el escritor que compuso el libro. Borges había planteado lo mismo en 1925 en Profesión de Fe Literaria. El personaje que importa en la novela pedagógica El Criticón no es Critilo ni Adrenio, ni las comparsas alegóricas que lo ciñen. Es el fraile Gracián, con sus genialidades de enano. Asimismo, nuestra cortesía le finge credulidades a Shakespeare, cuando éste infunde en cuentos añejos su palabreo magnífico, pero en quien creemos verdaderamente es en el dramatizador, no en las hijas de Lear. mm. Esto es una cita de Borges, ¿no? Y entonces luego continúa aquí Piglia. Dice, quien lee desde ese lugar sigue un rastro en el texto y fiel a ese recorrido considera las alternativas que la obra dejó de lado. Examen de la obra de Herbert Quain de Borges es el relato de esa aventura. Más que leer como si el texto tuviera un sentido escondido, se tiende a interpretar en el sentido musical, a imaginar las variantes posibles y las modulaciones. Leer desde ahí quiere decir leer como si el libro no estuviera nunca terminado. Ningún libro lo está, por más logrado que parezca. No existe el texto cerrado y perfecto. La terminación, en el sentido artesanal, lleva a buscar en el revés los lugares de construcción y a plantear de otro modo el problema del sentido. Manuel Puig, como le dirían en Argentina, contaba que cada vez que se ponía a leer una novela, empezaba a reescribirla. Creo que esto es fundamental porque una de las grandes cosas que propone el Ulises es un nuevo lector, ¿no? Es Ujú. este lector que no habíamos tenido hasta ahora, que es en lo que acaba eh, eh, el capítulo este de Piglia, porque luego empieza a hablar incluso menciona, interesantísimo, la traducción de Subirá y cómo Subirá Sí. traduce mal ciertos pasajes El problema de la papa, pues, del ¿no? De la Ulises. patata de... Exacto, de la patata que incluso en algún momento traduce como zanahoria. Entonces, pero ahí es donde está, creo también la clave del Ulises y la clave de este nuevo lector, que es leer mal, ¿no? Lo que se llama leer mal. Porque luego Bill le hace la comparativa entre Borges y Joyce, en el sentido de que Borges dejaba o quería, bueno, así lo planteaba de manera estética, que la literatura entrara en la vida, y en el caso de Joyce hace que la vida entre en la literatura, ¿no? Y entonces, y ahí, bueno, hay que leérselo sencillamente el capítulo porque es maravilloso, pero yo quiero puntualizar sobre todo esto, ¿no? El lector que está proponiendo el Ulises, que eso, bueno, en lo que hemos visto y lo que veremos hoy es
es clave. Hay una manera diferente de leer a la tradicional y de hecho acaba citando un pasaje de Ana Karenina Mm, porque explica Pilia que Tolstoy es precisamente el narrador que lo explica todo, ¿no? Que explica eh, los sentidos, ¿no? No es que lo explique todo, que sea el masticadito, sino te explica los posibles sentidos. En cambio, Joyce no. Joyce construye una obra con una polisemia y con una abierta a una posibilidad de sentido que es precisamente el lector el que tiene que llenar. Y cada lector lo va a llenar de una manera diferente, ¿no? Y creo que esto es lo importante, ¿no? El lugar del lector como ese eh, autor final de la obra, ¿no? El que acaba construyendo la historia a El su manera. participante también, ¿no? Eso ya es un paso de la modernidad de la Exacto, literatura, ¿no? O sea, como ya no te lo da. Es lo que dice de la papa, ¿no? No sé cómo lo dice exactamente, pero dice, Joyce nunca escribiría una frase como tenía una papa en el bolsillo para el reuma. exacto. Ese para el reuma, eso él no te lo va a decir, pero tú a Eso. lo largo del texto vas a intuir que es para eso en algún momento, ¿no? Que de hecho es un momento del capítulo 15, ¿no? Claro. Entonces, No, y también el tema de las omisiones. Yo diría que el Ulises es como es la novela elíptica por excelencia, ¿no? Porque hay muchas cosas que Joy no te las da, ¿no? Ya no solo que es una novela que eso lo habíamos visto en el encuentro anterior, que empieza y media res, que, que, que hay un montón de cosas que no sabemos de los personajes y de su vida, sino que incluso hay en este supuesto, en estas 20, aproximadamente 20 horas del día de junio, hay cosas que Joyce no nos cuenta, sí, pero que claro. están ahí y que Ujú. suceden y que directamente las elimina. Esto que luego vendría a ser Hemingway, ¿no? Pero él Es que directamente te las elimina justamente pensé lo y curioso ahí, que, porque Hemingway lo dice claro, de Joyce, ¿no? Como que cuando claro, él lee a Joyce dice, bueno, es que como vi que Joyce ya lo había dicho todo, entonces yo me planteé hacer una literatura donde no dijera nada, ¿no? O sea, nada estuviera dicho, ¿no? Entonces todo estuviese mostrado, ¿no? Pero realmente todo arranca, no sé si con Joyce o un poco antes, pero Joyce definitivamente y con esta obra te van. Es una sensación que tienes en los cuentos de dublineses, ¿no? O sea, siempre sí, tienes esa sensación de que hay una información que falta, pero que tú intuyes, ¿no? Y aquí es también, a pesar digamos, de lo vasto que es este libro, sí, o sea, hay episodios que no aparecen, ¿no? Entonces, pero que tú sabes que han sucedido, porque luego también tiene esta opción, esta técnica, esta estrategia de que como siempre la mente está yendo de atrás para adelante, ¿no? Entonces, a veces hace referencias elípticas eh, a esos momentos que él no te ha escenificado, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante, ¿no? mira lo que dice Piglia, dice, Joyce llega más lejos que nadie en la ilusión de escribir con una lengua propia. En esa línea describe un doble movimiento. Al tiempo que corta las conexiones y cifra el sentido, tiende a disolver la figura del narrador, que esto ya también lo habíamos hablado, ¿no? Sí. Que es quien establece los nexos y la continuidad. Podría decirse que Joyce deriva hacia el lector la función ordenadora del narrador, Sí. o mejor, el escritor pone al lector en el lugar del narrador, un Mm. lector inspirado que sabe más que el narrador y que es capaz de descifrar todos los sentidos, un lector perfecto. Esto es extraordinario, ¿no? Esto es Sí, sí. extraordinario porque esto ya es todo lo que va a venir después y todo lo que No, y fíjate que además en el habrá. Ulises lo que podría pasar, bueno, que siempre te lo dicen cuando estás en por ejemplo, en un taller de escritura creativa, ¿no? Que es
fijar el narrador, ¿no? Para que, o sea, tener siempre claro quién es el narrador para que la historia pueda ser verosímil para el lector, ¿no? O sea, que el lector consiga confiar en el narrador, ¿no? Si tú cambias constantemente de narradores, el lector se puede preguntar quién me está contando esta historia, o sea, quién es al final el que está contando la historia. Claro, la respuesta que podríamos dar a partir de esto es que el narrador que condensa, o que, perdón, que concentra a todos los narradores de esta historia extraña es el lector, ¿no? Es lo que en cierta forma nos está diciendo Piglia, ¿no? Que es el lector el que dota de verosimilitud este libro, porque y de es él de donde sale esa narración, ¿no? Entonces es como que es impresionante, ¿no? El verlo así, es tremendo, pero es que tremendo. además funciona, no es que sea no es una floritura, ¿no? Porque como idea es fantástica, o sea, es súper circular, ¿no? Pero en el fondo es que es así, o sea, realmente tú aceptas, eh, ahora, sobre todo en estos capítulos que hemos leído, pasamos no solo de un narrador, sino de una forma literaria a otra, ¿no? Por ahí está dramatizando, luego dramatizando no me refiero a que se vuelve eh, un llorón, sino dramatizando en el sentido que es como una obra de teatro, ¿no? Sí, Entonces, es un... luego te pasa a bueno, antes, ¿no? Un narrador que es una persona desconocida, pero que tiene una voz coloquial, ¿no? Capítulo 12, por ejemplo. Eh, Un narrador que no Luego, sabemos quién es, es y fantástico. luego tienes estos otros capítulos que son, que por lo que parece ser que es un narrador omnisciente que focaliza en Bloom, pero después tienes, por ejemplo, este capítulo que, si no me equivoco, es el capítulo 13, que él empieza con la mujer esta que luego va a volver a aparecer, y luego te gira y estás con ella, estás en todos sus pensamientos, en toda su cuestión, ahí todo ese erotismo, esa ternura, Y y de luego pronto pasa a él, ¿no? pasa a él de una forma que todos podrían decir, vaya pirueta, ¿no? Que has hecho, pero tú te enganchas, ¿no? Quizá porque también ya te has zarandeado tanto que ya tú ya no sabes dónde estás, ¿no? Y entras nomás, ¿no? Quizá en algunos aspectos no es que entienda o justifique las críticas que se le las críticas, las buenas críticas, ¿no? Que se le hicieron a Ulises, ¿no? Comparando su forma de hacer el monólogo interior con otros, ¿no? Quizás pero sí entiendo que claro, es como es una forma brutal de hacerlo, ¿no? En algunos momentos, porque te zarandea tanto, Claro, claro. ¿no? Y quizá, claro, otros dirán, este Es que otro, es incómodo, claro, porque años está... después aprendió a hacerlo de otra. Pero claro, no, yo creo que son formas, no es tanto que uno lo hizo peor que el otro, ¿no? Aunque bueno, ahí ya es un debate que, mira, yo no me metería, pero Claro. en el fondo tiene eso, ¿no? Que tú por No, pero es momentos que ya es eso, no lo único que te sabes va... es que estás en ti. ¿Sabes que hay algo de Descartes en esto? O sea, al final, la lectura del Ulises te genera tanta duda que lo único que te queda es que tú estás leyendo, ¿no? O sea, que tú existes, ¿no? Digamos que tú no puedes dudar de ti mismo como lector. Es la manera como sobrevives a esta obra, ¿no? Si tú dudas de ti como lector, que por ejemplo es algo que a mí me ha pasado al principio del capítulo 15, es decir, hostia, creo que me estoy perdiendo y que me Estoy perdido. estoy... Claro, entonces dudo de mí mismo y renuncio a la lectura. Entonces ya empiezo a leer una página al día, ya empieza la crisis, ¿no? Del Sí. lector. Hasta página 700, que es cuando yo vuelvo a ver la luz, ¿no? ¡Boom! Oh, vale, estoy aquí todavía, existo, ¿no? Hay algo de Descartes en todo esto realmente, o sea, es brutal, o sea, No, no, es tremendo, es tremendo. Porque además es
todo el tiempo, por decirlo mal, molestando al lector, ¿no? Es un libro que está construido para que el lector no se acostumbre en ningún momento No, claro. a la Entonces, lectura. no. Aquí hemos venido a leer, ¿no? Es lo que nos está diciendo Joyce, ¿no? Aquí hemos venido a leer, aquí dejémonos de hostias, aquí hemos venido a currar, ¿no? No aquí que todo bonito, todo masticadito, no, no, se acabó esto. No, no, aquí no hay nada Vamos, masticado. Esto es un vamos a sable, de leer, verdad que es brutal. vamos, y entonces, claro, y ya digo, lo vimos en el encuentro pasado, ¿no? Con el tema de bueno, primero la perspectiva de Stephen, luego cambia a Bloom, todo el tema de los tránsitos, esto que hacía con el monólogo interior, pero es que ya lo hemos visto, aquel capítulo de los distintos personajes, de los distintos puntos de vista, que era aquello muy cinematográfico. Y ahora cuando hablemos de estos capítulos ya un poco más en particular, veremos que es una locura, es continuamente hay un lector distinto, ¿no? Hay un lector distinto en cada capítulo. Y esto es tremendo, ¿no? Es fantástico porque lo que también habíamos dicho, ¿no? Estamos leyendo muchos libros, ¿no? Muchos libros en uno Es solo, que ¿no? en cierta forma, por la extensión ya de los capítulos, podemos decir que estas novelas son varias novelas. O sea, en muchos sentidos, ¿no? A pesar de que sí, que al final tú vas encontrando que hay una unidad. ¿Por qué? Porque claro, estamos recorriendo a y tienes una expectativa, ¿no? Hay una expectativa de este encuentro que por fin llega, ¿no? En esta parte que hemos leído y que nos deja ahí como en un cliffhanger, ¿no? Colgados del acantilado, porque ahora ya en la tercera parte vamos a ver qué es lo que pasa a partir de este encuentro, ¿no? Cómo termina. Pero sí, yo Y creo que algo que yo no, bueno, que no habíamos, creo que no hablamos de eso en el encuentro anterior, pero creo que es muy importante y es muy interesante respecto a las dos obras, porque fíjate, a las dos obras clásicas me estoy refiriendo de Homero, eh, que es la Ilíada y la Odisea, porque mm, luego también me gustaría hablar del personaje de Odiseo como tal, pero fíjate cuál es la obra que escoge Joyce. La Ilíada, podríamos decir que es una obra coral, pero coral en sentido contemporáneo, es decir, todos los personajes y la historia está ocurriendo todo al mismo tiempo. Es una historia lineal y todo va de aquí. Hay muy muy pocos abandonos de la escena. En cambio, la Odisea no. La no, no Odisea lo es una dejé. obra de unas de unos paralelismos y de unos cruces de historias que es fantástico, ¿no? Claro. Porque Empieza por momentos nos están con... contando la historia de Telémaco, luego nos cuentan qué le pasa a Odiseo, pero ya no solo lo que le pasa a Odiseo, sino lo que en el pasado ocurrió, lo que le han pasado a otros personajes, luego lo que le pasa a Penélope, es decir, hay muchas historias y que no ocurren al mismo tiempo, ¿no? Y esto es clave porque esto es lo que recupera precisamente también Joyce como manera de leer y como manera de construir una historia, ¿no? Exactamente. Este entrecruce que es lo que también otros, creo que hablaba Eliot, es la manera de ordenar el caos, ¿no? De representarlo y de tú ordenar el caos No, y, de, contemporáneo a y través de la además, lectura. además también representar algo que es fundamental en la vida, que es que nosotros no vivimos en el presente, o sea, no solo vivimos en el presente, ¿no? Entonces, esa es justamente la tragedia, o más que tragedia, el drama del ser humano, ¿no? O sea, si pudiésemos estar solo aquí, ¿no? Todo sería probablemente más fácil, ¿no? Pero no podemos, es decir,
todas las cosas son ganchos para llevarnos atrás o para lanzarnos a un hipotético más adelante, ¿no? Entonces, y donde estamos, donde nos están pasando las cosas a nosotros, están pasando cosas en los demás, pero están pasando cosas en los demás también en el pasado y en el futuro de los demás. Entonces estas obras lo que hacen es un poco representar ese tema, ¿no? Ese caos, eh, que a veces tenemos tan asociado solo a lo onírico, cuando en realidad la vida cotidiana es ya, en cierta forma, un poco onírica, ¿no? En el sentido de que eh, onírica y a veces una pesadilla también, pero bueno, hasta las pesadillas y los sueños tienen esa misma forma, ¿no? De desorden, de no linealidad, ¿no? Y eso es algo que está aquí presente constantemente y eso es lo que hace que a veces pues te fatigue, ¿no? Porque es como te vas para adelante, y atrás y ahora y ya no sabes dónde estás y qué cosa te está hablando, más que, bueno, claro, lo que dice Piglia también, ¿no? Consigue Joyce que cada persona, o sea, te muestra, como no te explica nada, él te explica a partir de cómo piensa cada uno de los personajes, ¿no? Y cada uno de los personajes tiene su pasado, tiene sus expectativas del futuro, pero además tiene sus referencias, tanto históricas, materiales, de todo tipo, su forma de hablar, su forma de recordar las palabras o de refundarlas en el recuerdo. Y entonces, claro, tú estás aquí y además es realista, pero vamos, no es realismo ya eh, extremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que tú no dominas, pues no controlas, ¿no? Entonces, tú dices, ¿de qué te me está hablando ahora este hombre? Porque yo no sé. Pero claro, cuando tú conoces a gente y te hablan de mil cosas, muchas veces pues, hay mil cosas que te cuentan que tú no entiendes, vas contextualizando, ¿no? Entonces también creo que aquí hay el tema del lector como el creador de un contexto, ¿no? Donde todo esto es posible. Y eso también es muy interesante, ¿no? Y creo que Piglia también, aunque no lo menciona, se refiere un poco a esto, ¿no? El que, bueno, lo que decías tú, ¿no? El que ordena, ¿no? El que ordena, el que hace posible que la historia continúe es el lector. Y ahora más que nunca, pues entiendo, ¿no? Que este libro sea realmente el libro de los lectores, porque pues, justamente es un libro que con el texto de Silvia Beach vemos, ¿no? Cuánta gente tenía expectativa de leer la obra, ¿no? Pero luego, 100 años después, nos hemos dado cuenta de cuán poca gente lo ha leído, ¿no? Entonces es una paradoja, ¿no? O sea, ¿cuánta gente habrá comprado ese libro y, vamos, habrá leído pues unos capítulos, se habrán pasado la voz, oye, léete tal capítulo que es el más caliente que hay, ¿no? Algo así. Como Yo, el cura, ¿no? Como el cura. el cura, oye, a ver, ¿cuál es el capítulo más calientito del Ulises? Eh, ¿Sí? Sí, no, es fantástico. Yo creo que quizás para no irnos tanto, porque si no también sería infinito, podemos ir hablando de, bueno, de los distintos capítulos y de lo que Sí, nos ha ido sí, yo llamando creo la que atención. ya estamos recuperando poco a De hecho, poco. bueno, para recuperar un poco porque esto es lo otro fantástico, ¿no? Hemos hablado del sueño, hemos hablado de la lectura, de la mala lectura, hemos hablado de los narradores y de los zarandeos que hace Joy con el lector y tal, pero a pesar de todo esto, hay un orden, ¿no? Es lo fantástico, ¿no? Hay una Claro, historia, hay una hilación, una continuidad, quieras que no, ¿no? Porque es la propia vida, la propia lectura y la propia historia, ¿no? sí, Y por eso por eso no acaba, por eso es genial la obra y por eso es un clásico, porque no es una obra que se pierde o que te pierde, ¿no? Al final tú estás ahí, tú sigues leyendo y tú estás imbuido en este caos aparente, ¿no? y tú estás esperando Y algo además, sí, que es algo muy fundamental de una historia, ¿no? O sea, las historias funcionan porque te generan una expectativa y tú estás claro, esperando que esa expectativa se llene, ¿no?
Exacto, esa tensión ahí está. Hay esa tensión, ¿no? Y claro, en estos capítulos, sobre todo nos estamos encaminando al encuentro, ¿no? Entre Stephen Dedalus Sí. y Bloom. Creo que esa es esa es la marcha, ¿no? Allá vamos, porque Sí. es lo que queremos que pase, ¿no? Y al final sucede, ¿no? Entonces creo que ese es un poco... No, y vemos cómo, luego lo veremos, cómo Joyce ha ido preparando a cada uno de esos personajes, ¿no? Luego